Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en un disco que tela, uno de esos que o lo amas o lo odias. Hablamos por supuesto del Wild Mood Swings de The Cure. Y todo esto que conste gracias al increíble análisis que se han marcado en el blog La Playlist del Yeyo. A ver, la pregunta del millón es: ¿cómo demonios la banda de rock gótico por excelencia acaba metiendo trompetas de salsa en una canción? Pues para entender ese caos, ese batiburrillo de ideas tan brillante y loco a la vez, tenemos que viajar al pasado, justo a ese momento en el que The Cure lo era todo, y sin saberlo, estaban a punto de romperse en 1000 pedazos. Aquí empieza el fin de una era. Y es que, después del exitazo mundial que fue su disco Wish en el 92, uno pensaría que estarían de celebración, ¿no? Pues nada de eso. La banda estaba atrapada, metida en una espiral que los estaba agotando por completo. Fijaos en la cronología. Sacan Wish en el 92 y lo peta. Se meten en una gira mundial gigantesca hasta el 93 que los convierten en dioses del rock de estadio. Y claro, para el 94, ¿qué pasa? Que llega el agotamiento creativo. La cosa se pone tan fea que dos miembros clave, Paul Thompson y Boris Williams, dicen hasta aquí hemos llegado. Esa rutina de disco, gira, se los estaba comiendo, estaba matando su creatividad. Y la formación mítica, la de Disintegration o el propio Wish, empezaba a hacer aguas. Y ojo, que no había malos rollos, nada de eso. Era puro y duro agotamiento. Como bien resumía un fan, Paul y Boris estaban hasta el gorro. El propio Robert Smith lo confirmó. Paul se fue a tocar con Page y Plant y Boris con su novia. Simplemente el núcleo del grupo había dado todo lo que tenía y necesitaban un cambio de aires. Robert Smith lo vio clarísimo: o hacían algo radical o la banda se iba al garete. Y aquí viene el reinicio radical. ¿Qué se hace cuando se es una de las bandas más grandes del planeta, pero se siente uno como en una jaula de oro? Pues eso, desaparecer del mapa. Y vaya si lo hicieron. La solución fue retirarse a St. Catherine's Court, una mansión Tudor súper aislada en mitad del campo. Rompieron con todo. Se olvidaron de los estudios de grabación carísimos, de las prisas, de las fechas de entrega. Montaron su propio chiringuito allí, un sitio donde podían vivir y grabar a su ritmo, sin que nadie les metiera prisa. Vamos, que el cambio fue total. 3 puntos clave. Primero, el entorno. Pasar de un estudio aséptico a vivir y grabar en una casa histórica, imaginaos el contraste. Segundo, nuevo productor. Ficharon a Steve Lyon, un tío más joven, para que les diera una visión fresca, sin ideas preconcebidas sobre cómo debía sonar The Cure. Y tercero, y muy importante, nueva formación. Volvieron Roger O'Donnell y Simon Gallup y ficharon a un batería totalmente nuevo. O sea, esto no era solo grabar un disco nuevo, era reinventar lo que significaba ser The Cure. La idea era clara: provocar un renacimiento creativo a base de cambiarlo literalmente todo. Y la historia del nuevo batería, Jason Cooper, es buenísima. Se enteró de la audición por un anuncio en la revista NME, imaginaos. Y lo más curioso es que para la prueba tocó Jupiter Crash, una de las canciones que estaban componiendo para este nuevo disco. Lo invitaron a unirse justo el día que cumplía 28 años. Vamos, que estaba destinado a ser parte de este nuevo capítulo desde el minuto 1. Vale, tenemos casa nueva, productor nuevo, batería nuevo, el escenario perfecto para el caos. Y la pregunta es, ¿a qué sonaba esta nueva versión de The Cure? Pues creo que el título del disco, Wild Mood Swings, cambios de humor salvajes, nos da una pizca bastante buena, ¿no? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Fijaos en la comparación. El sonido clásico de The Cure, guitarras oscuras, sintetizadores melancólicos, bajos profundos, y de repente en Wild Mood Swings, rock enérgico y desordenado, un cuarteto de cuerda de verdad y hasta trompetas de salsa y secciones de viento. La banda estaba tan desesperada por escapar de su propia sombra que se lanzó de cabeza a probar sonidos que jamás había tocado. Fue como un intento a la fuerza de derribar su propia imagen gótica, todo lo que no sonara el The Cure de siempre para adentro. El resultado fue, como era de esperar, un torbellino de estilos. Una reseña de la época lo describía perfectamente. Pasabas del rock enérgico y caótico al esplendor de las cuerdas en This Is a Lie, a música de baile ligerita, a adaptaciones de salsa y de vuelta al desamor más puro y duro en Numb. Era un álbum que iba dando bandazos de un género a otro, como si hubieran puesto una playlist en modo aleatorio. Para muchos fans que esperaban más de lo mismo, el golpe fue tremendo, claro. Así que, claro, el disco dejó a todo el mundo con cara de póker. Un legado, desde luego, incomprendido. Los críticos decían que era demasiado disperso, que no tenía un rumbo fijo. Y lo más gracioso es la paradoja. Para algunos sonaba demasiado a The Cure y para otros demasiado poco al The Cure que ellos conocían. Un lío. Pero Robert Smith lo defendió a capa y espada. En 1996 dijo: «Me han sorprendido las opiniones tan distintas sobre el disco, porque yo creo que es realmente bueno».
Él estaba convencido de que la ruptura con la formación antigua había sido positiva, que les había dado aire fresco. Para él, el éxito del álbum estaba precisamente en ser tan diferente. Entonces, la gran pregunta, ¿fue Wild Mood Swings un patinazo comercial o un valiente acto de libertad artística? Pues sinceramente creo que fue un poco de las dos cosas. Está claro que no vendió ni de lejos lo que Wish o Disintegration, pero es que su misión era otra, una mucho más importante para la supervivencia del grupo. Fue un recordatorio de que The Cure era mucho más que esa estética gris y oscura en la que se habían encasillado. Este disco es el sonido de una banda rompiendo los barrotes de su propia jaula. Un experimento caótico, sí, pero absolutamente necesario. Demostró que The Cure no era una pieza de museo intocable, sino un ente creativo, vivo, que necesitaba evolucionar. Y esa es la clave de todo. Sin estos cambios de humor salvajes, es muy probable que la banda simplemente no hubiera sobrevivido. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Si os habéis quedado con ganas de más y queréis leer otros análisis tan completos como este, no dejéis de pasaros por el blog que ha inspirado todo esto, la playlist del Yello. Merece mucho la pena. Nos vemos en la próxima.